a compartir ahí esto. Ana, dale nomás, sea finito, dijo el italiano, va bien, raja, mirá cómo está. Yo siempre digo, hay cosas que se le pueden poner a la casa de Dios, ¿no? Pero yo soy anti-planta, porque la casa de Dios no es un jardín. ¿Cuánto dice? No es. Hay iglesias que le ponen flores, le ponen todo. No, la casa de Dios no es un nicho, no es un cementerio. ¿Van entendiendo? Entonces, está lindo, ¿no? Pero ya hay cosas que medio que van molestando. La casa de Dios tiene que estar ordenadita. Cuando tengamos el templo, usted va a ver todo pintadito, blanco, todo bien como corresponde, con cortinita, con todo. Por ahí algún adorno por allá, pero hay iglesias medio que ya se pasa, piensa que la casa de Dios es un vivero. Dice, vamos a poner linda la iglesia. ¿Quiere poner linda la iglesia? Santifique su vida, ayune, ore, córtese la lengua, cambie los pensamientos, viva como cristiano, sea ejemplo en la sociedad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahí nuestra casa, el templo del Espíritu Santo, va a estar espectacular. Hoy quieren arreglar y adornar con rosas. No, el adorno tiene que ser el interno, un adorno del corazón, un espíritu afable, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya empezamos. Gloria a Dios, vamos a Gálatas. Seguimos capítulo 5, versículo 19. Estamos en victoria, estamos orando, hermano. Le cuento al pueblo de Dios. Sale, escuchen bien, 2.000 pesos me salen las chapas para techar de punta a punta completo. ¿Cuántos entendieron? Dicen amén. Amén. ¿Quién me va a dar los 2.000 pesos? Misericordia, dale para su fe. Estén orando. Estén orando para que Dios en este mes pueda proveer, hermanos, y podamos orar. Hermanos, no están orando por la obra de Dios. No están orando por la obra de Dios. No hay una oración que se mueva, pero ni siquiera 1 milímetro hacia la obra de Dios. Está habiendo oraciones muy egocentristas, egoístas y personales, buscando un propio beneficio. No va a recibir nada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Orando los unos por los otros. Oren por la obra de Dios para que Dios prepare, para que Dios provea, hermanos. Hoy estoy a punto de comprar las chapas, pero también tenemos un compromiso grande que es el terreno del ministerio, el terreno de la obra, ¿no? Y yo dije, compro la chapa y después tengo problemas allá. Dije, no, más vale vamos a cubrir bien allá una buena importante cantidad de dinero en ese lugar, para después en este mes quedar libre. Ya el mes que viene no voy a pagar. ¿Para qué? Para dedicar todos nuestros esfuerzos a comprar las chapas. Pero si usted no dobla la rodilla, no va a comprar nada. Dios mueve su mano a través de la oración de su pueblo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Yo podía ser fácil, ¿no? Y empezar a presentar, volvemos a los votos, y empezar a manipularlos. Usted está enfermo, usted está esto, usted tiene que ofrendar para Dios, si usted ofrenda, Dios lo va a sanar. Entonces, lo que empezamos a manipular, dice usted no me va a manipular. Si yo lo empiezo a manipular por la palabra, yo le puedo asegurar que en un mes, junto para techar 4 veces en este lugar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y lo único que voy a hacer es meterle la mano en el bolsillo, conseguir lo que yo estoy necesitando para la obra, pero usted no va a recibir la bendición. Acá no se manipula a nadie, acá no se le pide que usted venga y pague el techo. Acá lo único que le pedimos es que usted doble la rodilla y ore por la obra de Dios. Porque si no, la obra, hermano, está estancada y usted va a tener que rendir cuenta delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No se olviden de orar por la obra de Dios. Oren por la iglesia, oren para que Dios prepare, oren para que Dios provea y que podamos tener un crecimiento en la obra. Vamos a Gálatas, gloria a Dios, capítulo 5, versículo 19. Damos lectura a las Escrituras, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, Gálatas 5, 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones y herejías. Hasta aquí amén a la palabra de Dios. Amén. Podemos tomar asiento. Hasta aquí más o menos habíamos venido viendo algunas de las características de estas obras de la carne, como decimos siempre, que producen muerte. Ahora, estuvimos tocando en el fin de semana, por Dios, el tema de la idolatría, estuvimos hablando de las hechicerías, las enemistades, y habíamos dicho que las enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas van todas de la mano y atentan directamente en contra de la unidad del cuerpo de Cristo, atentan en contra de la paz, atentan, hermano, en contra de la mansedumbre y atentan directamente, gloria a Dios, en contra de la amistad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y esta está atentando en contra de su vida. Vaya para allá, pequeña terrorista.
Gloria a Dios, y se va a caer de espalda y después, ¿quién no aguanta a tu papá? Vamos a tener que hablar mucho con tu papá. Entonces, habíamos visto que estaban todas de la mano, las unas con las otras, pero había dejado pendiente algo. Las herejías. Y ayer tuvimos un día bastante nutrido, mucha gente, no tuve tiempo para nada. Fui a la isla, vine, fui a buscar mis herramientas, de ahí para allá tenía gente acá, gente allá. Tal es así que vino el hermano con una hermana y llegaron a la vereda y dije, hermano, no los puedo atender, y se quedaron ahí. Porque ya me está viniendo gente. Y así fue todo el día. Y en medio de las corridas, ¿no? Preparé un bosquejo. Y ya queda, ¿no? Para el bosquejo de las enseñanzas. Pero recién estaba mirando, hermano, con detenimiento y apercibiéndome, hermano, de que me quedé pero súper corto. ¿Cuántos dicen amén? El tema de las herejías es uno de los temas más candentes, es uno de los temas más complicados hoy dentro de la que dice ser Iglesia del Señor, porque no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Ahora, fíjese, esta palabra herejías está en un grupo, pertenece a un grupo especial. ¿Cuál es ese grupo? En el que están, gloria a Dios, las obras de la carne que producen división, que producen contienda, que producen pelea, que producen confrontamientos entre los hermanos. Ahora, ¿por qué? Yo me preguntaba, ayer estaba hablando con unos siervos de Dios acá, ¿no? Y yo pensando, y por ahí ellos me hablaban, yo decía, estábamos tocando temas, pero por ahí cuando hablaban ellos algunas cosas así perdidas, no, yo divagaba, pensándole a Dios en lo que teníamos que enseñar hoy. Y yo decía, ¿por qué las obras, la herejía está entre aquellas obras las cuales vemos que tienen una manifestación de contienda, de pelea, de divisiones? Ahora, fíjese, hermano, en este grupo en el cual están las herejías, tenemos a las enemistades, a los pleitos, los celos, las iras y las contiendas. La palabra herejías es una palabra que deriva de un término griego, y ese término griego es jairesis, con J. Ja con acento en la A, jairesis, así como suena. ¿Qué significa jairesis? En el griego simplemente elección, simplemente elegir. O sea, que herejías significa una elección, tomar una elección, elegir. Pero ¿elegir qué? ¿Qué elección es la que toma la persona, hermano, que entra en este terreno de las herejías? Fíjese, significa elegir o tener elección sometiéndose a una opinión religiosa totalmente ajena y equivocada, o sea, ajena a la palabra de Dios, equivocada. ¿Cuántos dicen amén? Uy, se abrió este coso. Es, te reprendo, salga, ¿no? Gloria a Dios, es despegarse, hermanos, de una verdad bíblica. Es despegarse de todo aquello, hermano, que tiene fundamento bíblico. O sea, es formarse una opinión, una idea, saliéndose, gloria a Dios, de los carriles ya establecidos, ahí está, por la palabra de Dios. Cuando nosotros nos salimos de los carriles establecidos por la palabra de Dios, empezamos a caminar en un terreno muy peligroso, que es el terreno, hermano, por el que están transitando muchas iglesias en este tiempo. Ayer yo tuve una reunión con 2 siervos de Dios acá a la noche, desde la tardecita de las 6 y pico en adelante, estuvimos hasta las 11 de la noche, sí, hasta las 11 estuvieron acá. Y yo siempre tengo la particularidad que trato de llevar todo y confrontarlo con la palabra de Dios, ¿no? Y en un momento que uno me dice, pero al final, entonces, ¿dónde estamos viviendo? Y vos como ministro de la palabra tendrías que saber en qué situación estamos viviendo, en qué momento de la historia estamos viviendo. Ahora, nosotros, hermanos, vemos cosas que están pasando dentro de la iglesia, vemos enseñanzas erradas que están presentándole al pueblo de Dios, y como digo yo siempre, el pueblo de Dios compra lo que le venden. Al pueblo de Dios viene, gloria a Dios, y le traen un perrito y le dice, te vendo este hermoso surubí. Ay, qué lindo surubí, pero tiene pelo, sí, no, porque ahora tienen pelo los surubí. Entonces compra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El pueblo de Dios se caracteriza, hermano, en este tiempo por comprar cualquier
mensaje, sea errado, no sea errado, el pueblo de Dios, por el desconocimiento, hermanos, de la palabra de Dios, compra lo que le venden, lo que le presentan, le parece bien. Hoy estuve escuchando algunas cosas, ¿no?, de algunos super evangelistas, estos super cabezones, como le digo yo, del evangelio, y estaba escuchando, hermano, las aberraciones y las barbaridades, las doctrinas antibíblicas que está enseñando este supuesto hombre ungido de Dios, el evangelista Benny Hinn. ¿Todos escucharon hablar de Benny Hinn? Nadie escuchó hablar de Benny Hinn, no se pierde nada. Quede tranquilo que no se pierde absolutamente nada. Y estaba escuchando, hermano, las abominaciones de las doctrinas heréticas de este hombre. Y es un hombre que lo siguen multitudes de cristianos. Miles y miles y miles de cristianos. En donde hace una presentación Benny Hinn, los cristianos van de a montonones. ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Y nadie puede discernir, hermano, que el 90% de las enseñanzas que este hombre presenta son totalmente antibíblicas. Y cuando una enseñanza es despegada, hermano, de los fundamentos bíblicos, automáticamente se convierte en una herejía. No tiene respaldo de la palabra de Dios. Eso es esta palabra jairesis, es someterse a una opinión religiosa errónea, equivocada y contraria a las verdades de la palabra de Dios. ¿Van entendiendo? Ahora, analizando en el contexto en el que se encuentra, hermano, en el grupo de obras de la carne en el que se encuentra la herejía, nos damos cuenta que las herejías, gloria a Dios, son producto después de contiendas, causan divisiones, son productos, hermanos, de enfrentamiento entre ministerios, entre líderes cristianos, entre pastores y entre hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hoy dicen, en mi iglesia se hace así, en mi iglesia nos lavamos los pies, en mi iglesia no usamos desodorante, en mi iglesia somos como Juan el Bautista, andamos con olor a camello. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ay, pero en mi iglesia nos ponemos arisco, andamos media desnuda porque hay que vestirse linda para Dios. ¿Van entendiendo? El otro dice, no, tenemos que usar manto, tenemos que usar velo. El otro dice, como del ministerio que salí yo, no se podía usar bigote, porque el bigote era parte de la barba era vanidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces quiere decir que los judíos eran todos vanidosos. Que Jesús era vanidoso. Que usar pantalón de jean era pecado. Las hermanas usar pollera de jean era pecado. ¿Usted se acuerda, hermana? Usted compartió, ¿no? Usar una camisa roja es pecado. Esta camisa que yo tengo ahora es pecado porque tiene el logo de una marca acá. Yo cuando entré en el ministerio tenía mucha ropa linda, ropa cara, con pantalones de jean, zapatillas, jacket, porque tenía la marca Nike, o porque tenía Adidas, porque tenía, no sé, Le Coq Sportif o lo que sea, pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No podíamos tener pajarito, era pecado. No podíamos tener un loro en la jaula porque era pecado. Si teníamos un reloj con un dibujo, la imagen, pecado. Era todo pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero yo siempre me aferré a la doctrina bíblica, ingresé en ese ministerio, ahí Dios me ungió, ahí Dios me preparó, ahí Dios me levantó con poder, pero yo siempre estuve bien centrado en lo que decía la palabra de Dios. Por eso en ese ministerio siempre había chispa conmigo. Porque yo iba con la palabra. Y había una peculiaridad, era un ministerio de poder, pero los ministros no tenían preparación. De la cabecera, que está en San Pablo, Brasil, era un ministerio que está en 200 países del mundo, ahora debe estar en 200 y pico de países del mundo, pero recibían directivas de San Pablo, Brasil. Todo como soldaditos, hablaban de la misma manera, respiraban igual, cerraban el ojo igual, caminaban igual, levantaban igual. Todos soldaditos de la misma manera, un clon de los brasileños. Ahora, había una particularidad, hermano, ellos le prohíben a sus ministros el prepararse en la palabra de Dios. Les tienen terminantemente prohibido que uno de sus ministros, sea evangelista, sea obrero, colaborador, lo que sea, pastor, lo que sea, diácono, vaya a un ministerio, que se prepare. ¿Saben por qué, hermano? Porque el conocimiento de la palabra de Dios a nosotros nos protege del error. Cuando conocemos la palabra de Dios, nosotros automáticamente somos corregidos. Cuando conocemos la palabra de Dios, ninguno me va a venir a vender un gato por liebre. Me dice que una liebre, mentira, eso es un gato. No, es liebre. Cométela vos. Yo no como ninguna liebre, yo no como gato por liebre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cada vez, hermano, que ellos me venían con un planteamiento, yo decía, pero hermano, la palabra de Dios dice, y al no tener sustento bíblico y tampoco tener conocimiento como para confrontarme, quedaban ahí y yo siempre era medio el rebeldón. Porque cualquier cosita, no, pero hermano, después el último
siervo de Dios que trabajó conmigo pastoreando ahí en ese lugar, trabajamos a la par, siempre venía y me decía, yo un hombre más sensato, y me decía, che, ¿y qué dice la Biblia de esto? ¿Y qué esto? ¿Y por qué esto? Y siempre estábamos horas y horas y horas hablando de la Biblia. Y dije, hermano, sería bueno que tomes un tiempo, no, pero el ministerio no lo permite. Yo me preparé estando en el ministerio, pero yo no le dije a ellos, yo no tengo por qué decirle a ellos lo que yo hago en mi tiempo privado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mientras no sea pecado, yo puedo disponer de mi tiempo de la mejor manera, conforme, siempre y cuando no me salga de la palabra de Dios. Y yo hacía estudio, me preparaba. ¿Para qué, hermano? Para no errar el camino. Hoy, hay muchos ministros que no conocen la Biblia, hay muchos pastores que no tienen idea, hermano, de lo que hay acá adentro, y enseñan como les parece. Uno enseña de una manera, otro enseña de otra, otro enseña de otra, pero cuando somos iluminados por la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque las enseñanzas que nos están dando no son bíblicas, no es la palabra de Dios. ¿Van entendiendo? Ahora, hermanos, ¿por qué hablamos de la división y de las contiendas a través de las herejías? ¿Qué tiene que ver que uno elija el camino que quiera seguir? Ustedes están cantando acá, ¿no? Pasó por acá un grupo, está pasando ahora, que es un siervo ministerial de los testigos que va. Y cuando pasaron yo estaba aquí y yo miré, a ver qué onda, como decimos siempre, ¿no? Y ya, porque esto, porque aquello, porque acá, porque allá. Ellos tienen una Biblia, pero no es esta. ¿Cuántos dicen amén? Es más o menos parecida, pero le han cambiado ciertas cosas que no tienen nada que le han agregado. Tiene cosas de esta palabra y entre corchetes le han agregado cosas que parecen cosas ínfimas. Ellos dicen que lo hacen como para aclarar, estamos hablando de los testigos de Jehová, como para aclarar un poco más el pensamiento. No, no, no. Es una palabra tan ínfima y con tanta sutileza que no te aclara el pensamiento, te saca totalmente del contexto y te lleva a un polo opuesto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ahí vienen las contiendas. Ellos dicen que son ellos, nosotros decimos que somos nosotros, ¿no? Los que andan todos desnudos y cachivachados con la nueva doctrina del libertinaje y de la prosperidad, dicen que son ellos. Después están los otros de estar talados cristianos con la nueva doctrina, hermano, del Quindenau, el reino ahora, dice que son ellos los del reino. Y todos son ellos. Usted habla con los adventistas, guardan el sábado, son ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted habla con los mormones, le sacan el libro del Ángel Moroni, son ellos, porque tienen un libro más. Usted habla con los brujos, son ellos. Y todos tienen la verdad. Todas, hermanos, las religiones, todas las doctrinas heréticas que tenemos a la faz de todo el planeta Tierra, en la sociedad humana, salieron de la palabra de Dios. Todas las prácticas del ocultismo, de brujería, de cualquier religión, del masonería, lo que usted se le puede imaginar, hermano, del culto, no sé, a la mandioca colorada, salieron de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno agarró una porción de la palabra de Dios, la sacó de su contexto con un pretexto. ¿Qué pretexto, hermano? Formar un clan de seguidores. ¿Para qué, hermano? Para obtener un beneficio personal. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros sacamos la palabra de Dios del contexto, automáticamente se transforma en una herejía. Estábamos hablando el otro día que los hermanos a veces son tan preguntones, pero gracias a Dios por sus preguntas, ¿no? Terminó el culto y era las 11 de la noche y estábamos respondiendo preguntas el domingo. Y me decían acerca de que dicen, generalmente los pastores dicen, bueno, hay 4 personas donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Jesús en el medio de ellos. Pero la palabra de Dios no dice eso. ¿Cuántos dicen amén? Lo dice, pero no lo dice en ese contexto. No lo dice para si hay 2 personas, entonces ahí Jesús. O sea, si yo necesito que haya 2 personas para que Jesús esté, cuando yo estoy orando solo estoy frito, quiere decir que Jesús no está. Que para que Jesús esté conmigo yo tengo que estar con otro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Dice eso la Biblia? Si usted está solo en el medio del desierto, si usted está solo en la cumbre del Himalaya, si usted está ahí picando piedra allá en el Peloponeso, ¿Dios está con usted? ¿O está solo? Entonces quiere decir que esa palabra no tiene sustento bíblico, pero estábamos enseñando
Los hermanos estaban preguntando, dije, eso no está hablando de poca gente, está hablando de que dos se ponen de acuerdo conforme a la ley de Moisés. Les enseñé el contexto anterior y después, y está hablando acerca de perdonar a un hermano, de ponerse de acuerdo conforme a la ley para orar, hermanos, para que Dios le conceda misericordia, para que Dios lo corrija, y si no se corrige, que Dios tenga misericordia de él, que lo vamos a pedir, no lo vamos a condenar. Está hablando del perdón. Entonces ahí viene Pedro y dice, pero estuvimos analizando con el hermano Darío, también decía yo, ahí viene Pedro y dice, bueno, entonces ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano que ha pecado contra mí? 70 veces 7. Ah, pero yo pensé que eran 7, no. 70 veces 7, ¿saben por qué, hermano? Porque cuando perdonamos 490 veces a una persona, ya no vamos a necesitar que nos estén empujando a perdonar. Ya lo hacemos de corazón. Ya el perdón es una práctica, es una vivencia. ¿Van entendiendo? Ahora, anteriormente también dice, fíjense, estamos hablando de las herejías. Acto al espíritu de droga. Acto al espíritu de homosexualismo. Acto al espíritu de la cochinada. Hay cochino cada vez más. La droga cada vez peor. Los homosexuales, impresionante. La droga, ¡pah! Hasta el Papa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿dónde está el problema? Yo antes le decía, o sea, todo este conocimiento que yo voy adquiriendo y que nosotros vamos adquiriendo, lo hacemos, hermanos, en base a una moderación que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestra vida, nos da un crecimiento, nos da una madurez, abre nuestros entendimientos y vamos entendiendo. Pero yo en un tiempo, yo le decía, Satanás, te ato en el nombre de Jesús. Un día me pegaron una trompada y me levantaron 1,5 metros del piso. ¿Quién? ¿Vos estabas, Darío? No estaba todavía. ¿Usted estaba? Usted estaba ese día. Cuando vino su esposo, que vino con ese problema que tenía, que recibió el milagro y dio testimonio en una campaña. Se manifestó Celia, la grandota. Ah, sí, sí. Y dije, Satanás, y nadie, los obreros como siempre, ¿no? Mirando las mariposas. Se manifestó el demonio y llamó un Belcebú. Y cuando vino el Belcebú así, dije, Satanás, y yo miraba a los obreros y estaban todos, miren lo que quieran, y yo digo, misericordia. Y le digo, Satanás, te ato en el nombre de Jesús, volé contra la pared. Vio la pared de costado, en ese entonces era la pared de ladrillo de canto, no tenía las columnas, y esa pared flameaba. Solo Dios, hermano, que no derribó esa pared. Un desastre iba a ser. Había un pizarrón colgado, volé contra el pizarrón y volví. Otro día me pegó un arrebato adentro de la iglesia, volé afuera contra las motos. Y todos los hermanos se estaban yendo, veo tipo la película del oeste. Y golpeé así contra las motos en la vereda y dije, Satanás, y entré de vuelta, ¿no? Y cuando vi que entró, los hermanos vinieron, y se juntaron todos los hermanos en la puerta, peleando con uno, y yo lo ataba y el demonio cada vez más malo. Y después empecé a analizar, dije, acá hay algo que está mal. La palabra de Dios no está errada, no sé qué decir que estoy errado soy yo. Y empecé a analizar, pues. Dije, ato, desato. Y claro, el único pasaje en donde habla de atar y desatar es ese pasaje, en el que Pedro dice cuántas veces he de perdonar. Y como yo le decía a los hermanos lo que le estaba enseñando, en ningún momento habla ni de atar demonios ni de nada por el estilo, sino que está hablando de atar a un hermano cuando, hermano, vos le estás errando. Yo lo disciplino, lo aparto. ¿Qué quiere decir? Até su ministerio, até su comunión en la iglesia. Y lo que yo ato acá queda atado allá en los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo lo disciplino, lo corrijo a cualquiera de ustedes, los que son miembros. Recibe una corrección, está siendo corregido acá, pero al mismo tiempo eso está siendo, gloria a Dios, contemplado allá en el cielo. ¿Van entendiendo? Por eso a veces le digo a los hermanos, usted afuera, no me ore por las personas, no haga esto, no haga aquello, porque cuando usted hace algo, o visite acá o visite allá, los obreros, que se salen, hermano, de las instrucciones dadas por la cabeza del ministerio, automáticamente usted se sale de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y después viene una disciplina. Usted es corregido, disciplinado, automáticamente está atado también su ministerio en el cielo. Después usted sigue haciendo cosas que a usted le parezca bien, usted va a tener problemas con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Está hablando acerca de atar. A veces hay situaciones dentro de la iglesia, hermano, que no se pueden contemplar. Muchos chocan conmigo porque yo no permito nada. Permito algunas cosas, pero cuando se salen de los caminos normales voy directamente al grano. Tenga mucho, tenga pocos granos, no me importa, pero tengo que ir al grano.
y se tienen que corregir. Algunos aceptan, algunos no aceptan. El día había uno en la iglesia y quería entrar, no sé quién para que vino ese día, y quería entrar y estaba y no. Y la hermanita está, no hermano, invitación. ¿Y qué voy a hacer? Andate, pues. Y no, pero esto, aquello, y no, hermano. Y yo siempre veo que antes del culto fui afuera, antes de predicar, ¿no? Y se enoja. Y no. Porque ya le pedí hace un tiempo largo que se retirara de la congregación y no lo recibo más porque no viene a buscar a Dios. Él vino a hacer cochinada. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si yo estoy viendo eso, tengo que corregir, pues. Entonces, ese muchacho fue disciplinado, está atado. Esa corrección que recibió acá, ya también la recibió allá en el cielo. Siempre y cuando, hermano, sea por la palabra de Dios y anteriormente uno haya apercibido y haya tratado la situación con amor y con misericordia. Porque antes de la corrección primero tiene que venir la misericordia, porque si no, no es Dios el que está disciplinando, no es Dios el que está corrigiendo y mucho menos obrando. Ahora, hoy todos atan demonios. Y otro día me dice uno, como ese, ¿no?, que me visitó la hermana, le ordeno al ángel que... Y los ángeles contentos ahí porque reciben órdenes de los hombres. Qué tremendo, ¿no? Qué ignorancia, qué herejía. Ahora, imagínense, va a matar al espíritu de droga que está acá a 2 cuadras, llenando de droga, no el barrio, todo Corrientes viene a comprar droga ahí. Todo Corrientes. Y yo he visto pasar hijos de algunos cabezones encumbrados de acá de Corrientes. Gente de Pilar Pilé. Gente que está metida en la política, los hijos vienen a cabezonear acá en el fondo. Entonces, hermano, como iglesia nosotros tenemos autoridad y vamos a matar todos esos demonios de droga. ¿Qué va a pasar mañana? Va a venir más gente. ¿Y pasado? ¿No va a haber más droga? Va a haber más. Ahora, si la palabra tiene poder, como me dijo un hermano, lo que nosotros decimos tiene poder. Yo decía, ja. Me río el agua del río. ¿Poder de qué? De nada. Lo que tiene poder es la palabra de Dios, no mi palabra. Ahora, lo que vos decís se cumple, me dice, siempre y cuando sea por la palabra de Dios. Pero si yo digo, ay, mañana se me va a romper la moto y se me rompió, se te rompió porque vos decís, se rompió porque se tiene que romper. Porque lo que vos decís tiene poder. ¿Poder de qué? Poder de nada. Nuestra palabra es vacía, hueca, vacía, muerta, no tiene vida. La palabra de Dios es la que tiene vida. ¿Se dan cuenta cuántas herejías vemos dentro de la iglesia? Entonces digo, va a matar esos espíritus de demonio, de droga, de esto, de aquello. Ahora, al ver que en los días sucesivos cada vez hay más, ¿por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué entonces los atamos? Y cada vez está peor la situación. ¿Dónde está el problema? Pero podríamos ver también, ¿no? Lo que pasa es que ustedes lo hicieron sin fe. Como no tienen fe, no aconteció. O podemos pensar que Satanás es como Houdini. Tiene el arte del escape. Houdini era un mago famoso en la Edad Media, que el tipo se ponía cadena, toda una caja de metal con piedra y se iba hasta el fondo, lleno de cadena y de candado, todo mañatado. Y el tipo adentro de caja lo metían, adentro de los cofres, los baúles, con candado, con todo, y lo tiraban allá hasta el profundo del río, lo que sea. El tipo allá abajo salía todo, después salía, hasta que un día murió. Pero él tenía el arte del escape. Entonces podemos decir yo les cuento quién es Houdini para que ustedes más o menos puedan ver la representación. O sea que quiere decir que Houdini, Satanás es como Houdini. Nosotros lo atamos todo y el tipo hace todo así, después contorsionista, ¿no? Mete el brazo para acá, saca la soga y se desata. O la soga que estamos usando para atarlo es demasiado débil que no resiste la fuerza de Satanás. O que somos tan payasos, hermanos, que no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no tiene sustento bíblico y no entendemos que Dios no está obligado a respaldar absolutamente nada que Él no ha dicho. Dios no va a respaldar lo que a nosotros se nos ocurra. Dios respalda solamente lo que Él dijo en su palabra, lo que tenemos establecido acá en la Biblia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que tenga mucho cuidado cuando declara, cuando esto. Madre, cállese la boca, pues. Si no va a la palabra de Dios, vale, que tranquilo, no, porque va a pasar papelones. Dios no te va a respaldar, va a quedar avergonzado. Ahora, esto es para que podamos ver, hermano, por qué las herejías causan divisiones y causan contiendas. Ahora, uno piensa de una manera, el otro piensa de otra manera y están todos contra todos. ¿Qué? Las herejías
detonan en la formación de sectas. Cuando comienzan a juntarse, ¿no?, varias personas, seguidores de un pensamiento arrancado de la palabra de Dios, de una doctrina ajena a la palabra de Dios, empiezan a formarse seguidores. Ese grupo de seguidores se los denomina secta. Al contrario, y acá hay muchos que se están por enojar, de lo que dice la Iglesia Católica Apostólica Romana. La Iglesia Católica Apostólica Romana dice que todas las religiones que no pertenezcan al catolicismo son sectas. Pero cuando nosotros vemos las prácticas inertes de la Iglesia Católica, nos damos cuenta que son la principal, la más aberrante, la más grande secta que hay en todo el mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra dice la gran ramera. Mira qué tremendo. Que ha fornicado con todos los reyes de la tierra. ¿Por qué? Por hereje. Por las herejías que transmiten. Decíamos el otro día, estábamos hablando del purgatorio, de esto, de aquello. En cualquier momento vamos a empezar una enseñanza fuerte, hermano, la historia de la iglesia. Ya la estoy ahí y la vamos a tirar porque es algo que el pueblo de Dios tiene que saber. Va a llevar como 4 meses. Vamos a elegir un día, una semana aparte de los cultos y vamos a empezar a dar un seminario acerca de la verdadera historia de la iglesia, desde la cruz hasta los días de hoy. Pasando por el papado, pasando por todo lo que usted se puede imaginar. Cada papa, cada locura que tuvo cada papa, los que fueron borrachos, los que fueron pedófilos, los que fueron homosexuales, los que fueron asesinos. Y no que lo diga yo, sino están registrados en los anales de la historia mundial, que no se pueden borrar. En los anales de la historia contemporánea, de ahí nadie los puede sacar. Es verdad. Todo lo que nos enseñamos nosotros está corroborado por la historia. Papas pedófilos, papas asesinos, papas inmorales, papas homosexuales. Qué tremendo. Asesinos. Que cada uno se levantaba con una locura y decía, bueno, esto es así. Y esto hasta que se levantó un loco y dijo que, gloria a Dios, lo que decía el Papa era la infalibilidad del Papa. Que lo que decía el Papa, eso tenía que hacer. La doctrina de la infalibilidad. Ahora, resulta que después apareció otro loco que dijo que había cosas que había hecho el otro que no eran así. Y estableció otro mandato. ¿En dónde pasa entonces que el Papa, lo que dice el Papa es infalible? Si uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, el otro dice otra, borran lo que escribió el otro, no se ponen de acuerdo. ¿Es infalible? No, pues hermano. ¿Qué es esa doctrina? Es una herejía. Ahora, ¿qué es una secta? Una secta es un grupo que tiene como fundamento una verdad equivocada, torcida de la palabra de Dios. Eso es una secta. Todas las religiones salieron de la palabra de Dios. ¿Cuándo se forma una secta? Cuando agarra a uno, hermano, y empieza a cambiar la palabra de Dios. Hoy tenemos solo Jesús, en Misiones solo Señor es Dios, y en algunos otros lugares. Uno guarda el sábado, el otro guarda el domingo, el otro no se baña, el otro no se afeita, de ahí la van llevando. Y cada iglesia tiene su doctrina. Hay una sola doctrina, y es la palabra de Dios. Hoy estamos llenos de sectas. Hoy estamos llenos, hermanos, de personas que lo único que hacen es pervertir a las multitudes. ¿Por qué, hermano? Porque esta gente, al no conocer la palabra de Dios, se deja llevar como un gancho. ¿Así como un gancho? El Señor dijo que a Gog, Rusia, lo iba a llevar como con garfio de las narices. ¿A dónde? Directamente al escenario del Armagedón. ¿Para qué? Para derramar su vida sobre él. ¿Y qué es lo que hace Dios con estos bebés? Que también lo lleva con gancho de las narices, así. Con garfio, dice la Biblia. Porque, hermanos, dejaron de lado las verdades de la palabra de Dios. No todo lo que brilla es oro. ¿Cuánto dicen oro? Hay muchos que se enojan conmigo y me dicen que como que Angaú nosotros somos la mejor iglesia. No somos la mejor tampoco, somos la peor. Pero si nos vamos a caracterizar en el día cuando estemos delante de Dios es por haber enseñado la palabra. Hay muchos que se enojan y que no quieren venir más, no venga más, quédese en su casa.
Pero yo por tener un alma más, yo no voy a cambiar las verdades de la palabra de Dios. Porque el día que yo cambie las verdades de la palabra de Dios, automáticamente cargo condenación y no voy al infierno. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Y no tengo ninguna intención de pasar toda la eternidad en el infierno, hermano, por no haber enseñado la verdad. Jesucristo le dijo al Padre, San Juan capítulo 15, tu palabra les he dado. Ese es, gloria a Dios, el precepto que tiene, como yo decía a un pastor anoche, ese es el precepto que tiene que tener todo ministro de la palabra. Nosotros fuimos llamados a enseñar la palabra de Dios, no a pedirle plata a la gente, no a hacer, hermano, de la iglesia un centro de payasería mundana, no hacer de la iglesia un centro, gloria a Dios, de diversión, no hacer de la iglesia un centro de juegos, tampoco, hermano. Nosotros fuimos llamados a enseñar la palabra de Dios y ahora lo vamos a contratar, hermanos, con fundamento bíblico. Entonces, eso es una secta. Un grupo de personas que siguen a otra persona que tiene una verdad, pero errada, torcida de la palabra de Dios. Vamos ahí a 1 de Timoteo capítulo 6. Hay tantos versículos, anota Ana, porque yo me salí medio de... Capítulo 6. Entonces, una secta es alguien, hermano, que forma una doctrina alienada, o sea, extraña, torcida, ajena a las verdades bíblicas. Ahora, y busca grupos de seguidores y manifiesta estas enseñanzas buscando el enfrentamiento de unos con otros. A nosotros siempre nos dicen, ¿por qué para tu esposa no se tiñe el pelo? Porque no es bíblico. ¿Por qué no se cortan el pelo? Porque el pelo tiene vida. Hermano Yedro vino el otro día, la esposa también guardaba la doctrina y se le antojó porque vio que empezó a entrar destartar en la iglesia, que en el ministerio que yo ministraba antes, Juan 23. Yo guardaba como correspondía, cuando nos salimos nosotros ya empezaron a desviarse, ahora están todos medio estartaladitos, ¿no? Y vio que la otra es, pero ahí ya le metió, ¿no? Entonces la corrigió, le dijo, pero fíjate, ¿te acordás la enseñanza que trajo el hermano Alejandro? Así. Ella puso su pelo en un recipiente. Yo les había enseñado que el pelo tiene vida. Dice que ese pelo creció. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice la hermana, después del tiempo, ¿qué hice? Qué tremendo, ¿no? Pero dice, no, esto no. ¿Por qué no se pintarrajean ustedes? Porque no tiene sustento bíblico. Una hija de Dios es una hija de Dios, no es una prostituta. ¿Cuántos dicen amén? Ay, no, pero pintarse no queda mal. Andá, fíjate la que están trabajando en la avenida, cómo están vestidas. O vemos a una cristiana y vemos a una prostituta, no hay diferencia. Vemos a un homosexual y vemos a un jovencito cristiano, no hay diferencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por la forma de vestirse, por el atuendo, por los atavíos. Los jóvenes cristianos están todos con arito, usan el pantaloncito acá abajo mostrando el calzoncillo. ¿Qué es eso? Perversidad. ¿Qué dicen los pastores? Ah, y a los jóvenes hay que dejarlo, que se vayan al infierno de esa manera. Porque pasaron los tiempos y todo se modernizó. ¿Qué es lo que se modernizó? Nada se modernizó. La sociedad humana, corrompida y torcida, se modernizó. Pero la palabra de Dios no ha perdido, gloria a Dios, fundamento, no ha perdido validez, nunca perderá eficacia. Cielo y tierra pasarán, mas de mi palabra una sola tilde no va a pasar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe cuántos cristianos van a llegar delante de Dios y se van a llevar la sorpresa de su vida al ver que cayeron en condenación por no haber estudiado la palabra de Dios y por haberse dejado, gloria a Dios, guiar por estas personas, gloria a Dios, fascinerosos, que lo único que buscaban era un beneficio personal? Dice la palabra de Dios, 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, que dice la Biblia, es un sabio, un entendido, un erudito. Dice eso la Biblia, ¿qué dice? Misericordia. El tipo está, gloria a Dios, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, el camino del Señor, el cristianismo, como fuente de ganancia. De eso estábamos hablando también con
Cuando encierro con el hermano hoy, gloria a Dios, ahí a la tarde. Y gloria a Dios, apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, dice, y nada llevaremos de él. Por lo tanto, teniendo abrigo y sustento, estemos satisfechos. ¿Por qué? Porque el que pretende algo más entra en codicias dañosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? Mire que estos pasajes, a nadie le gusta leer estos pasajes. Leen la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar. La parábola del tesoro espía, había un tesoro escondido. ¡Ay! Me gusta el tesoro escondido. ¿A qué encontró el tesoro que no te va a picar? El tesoro escondido es la palabra de Dios. ¿Cuándo dicen amén? A mí me gusta la parábola del mayordomo fiel, que cuando vino el Señor lo puso sobre todos sus bienes. Pero ¿qué tiene que hacer primero? Tiene que ser fiel. ¿Están entendiendo? Y cuando uno entra, hermano, en el camino de la herejía, automáticamente deja de ser fiel. Mira qué tremendo, ¿no? Ahora, a diferencia de lo que decía la Iglesia Católica en la época de la Edad Media, en la época de la persecución, que todos aquellos que leían la Biblia eran herejes. Eso es la Iglesia Católica. Y murieron millones y millones y millones de cristianos. Grandes mártires cristianos como John Hus, un hombre que fue quemado en la hoguera. Y le dijeron que se arrepintiera de las cosas que estaba predicando y de haber leído la Biblia. Que leer la Biblia era una herejía. Cuando la palabra de Dios dice que en las santas escrituras podemos alcanzar, gloria a Dios, el conocimiento para salvación. Y dijo Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Iglesia Católica lee la Biblia e herejía. ¿Por qué? Porque se les terminaba su fuente de ganancia. ¿Cuántos dicen amén? Y quemaron a la gente viva. Y este gran mártir, gloria a Dios, cuando estaba siendo quemado, cantaba un himno. Y usted sabe que la hoguera no se prendía. No se prendía, no la podían prender, hasta que la prendieron. Y se empezó a quemar. Y él seguía cantando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Están los anales de la historia. Y lo mataron por hereje. ¿Por qué, hermano? Por transmitir la verdad de la palabra de Dios. Ahora, por eso dice todo aquello, gloria a Dios, que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, automáticamente, gloria a Dios, es una herejía. Tito capítulo 3, versículo 9. Ahí podemos ver, hermano, podemos apreciar otro aspecto. Gloria a Dios. 3:19. Tito. Es el más chiquito de todos los apóstoles. El más chiquito de todos los pastores de la Biblia es Tito. O sea, Tito 3:9. ¿Sabía usted? ¿Sabían eso ustedes? Bueno, ellos saben por qué. Porque era el pastor Tito. Pastor Tito, chiquitito. Pero es el más chiquito de todos los pastores bíblicos. El pastor Tito. Vamos a ver el pastor Tito que dice. Vete de Tito Fernando, Es un bárbaro, con misericordia. Dice la palabra de Dios. Tito 3:9. Pero evita cuestiones necias como genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho. Tito era pastor, un joven pastor, jovencito, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, en Creta, Grecia. Ya en ese tiempo, hermano, habían entrado grupos judaizantes en aquella época. ¿Qué eran los judaizantes? Eran una secta. Eran judíos, observadores de la ley, que creyeron en Jesucristo, pero decían, la fe en Jesucristo más la ley. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero eso es una herejía. ¿Por qué, hermano? Porque está automáticamente, gloria a Dios, contraponiéndose a la doctrina de la justificación. ¿Qué es la justificación? Es que el Señor ya nos ha justificado por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya en otro tiempo he traído, hermano, he enseñado, para que ustedes puedan apreciar la doctrina de la justificación. En algún momento vamos a traer nuevamente esas enseñanzas.
porque hay pueblo nuevo, pero, gloria a Dios, esto de que la fe en Jesucristo más observar la ley iba en contra de la justificación, era una herejía. En muchos pasajes de algunas de las cartas del apóstol Pablo habla de los judaizantes. Los judaizantes justamente eran aquellos hermanos que estaban intentando cambiar las verdades de Dios que habían sido establecidas por Jesús y también por las enseñanzas de los apóstoles. Ahora, volvemos nuevamente ahí a Timoteo. Vamos a manejarnos mucho con la carta de Timoteo, ya que sacamos algunas cosas. Nosotros, gloria a Dios, no podemos, hermano, dejar de lado las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, unas enseñanzas atrás había traído, gloria a Dios. Si alguien puede, por favor, levantar a mi niña, es porque está perturbando todo. Alguien que la levante, por favor, la tenga eso, gloria a Dios. Todo el mundo está mirando a la nena, nadie está prestando atención a la palabra de Dios. Como digo siempre, vamos a terminar rindiéndole culto a una criatura en lugar de adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermanos, ya en aquellos tiempos comenzó a haber problemas serios, graves, severos, por las nuevas influencias que se estaban metiendo dentro de la iglesia naciente. ¿Cuánto más hoy? Que ya estamos en los tiempos del fin, en donde digo siempre que Satanás ha ganado mucho terreno dentro de la iglesia. Y hace unas enseñanzas atrás yo había dicho, había explicado que cuando nosotros, mis hermanos, los ministros, no enseñamos la sana doctrina, le estamos privando a ustedes de que ustedes puedan entrar en el camino correcto, el camino angosto, que lo lleva a una puerta angosta. Y cuando la puerta es angosta, usted no puede entrar con mochila, no puede entrar con mucha carga. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque eso le va a impedir entrar. Hay muchas enseñanzas heréticas hoy que son cargas y mochilas muy pesadas que van a ser impedimento para que aquellos cristianos que quieren ser salvos puedan ingresar por esa puerta angosta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, dice 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Le está hablando a Timoteo, apóstol Pablo. Nutrido de palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas de viejas. Escuche, no las fábulas viejas. Las fábulas de viejas. ¿De qué viejas? Viejas chismosas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Vio la vieja chismosa que todos los días van contando algo diferente y le van agregando y inventan esto, inventan lo otro? Bueno, esas son las fábulas de vieja. Desecha las fábulas de vieja, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Ejercítate, gloria a Dios, para la piedad. No en la piedad, para la piedad. ¿Para qué? Para seguir el camino correcto del Evangelio. Para eso tenemos que ejercitarnos. Es el único ejercicio que nosotros debemos, gloria a Dios, tener. Ejercitarnos cotidianamente, hermano, para seguir y caminar por sobre las verdades de la palabra de Dios, que son las únicas que nos guían directamente a la presencia de Jesucristo. Ahora, dice la palabra de Dios, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida presente y de la vida venidera. ¿Qué promesa de vida presente? Una vida sana, sin pelea, sin cochinada, una vida de paz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y también para la venidera, tiene promesa de vida eterna. Ahora, vamos un poquito más abajo. Versículo 11. Esto manda y enseña, la palabra. Ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿Qué hay que ser? Ejemplo. ¿Será? Si no sé ejemplo, dice la palabra de Dios, de los creyentes, en palabra. Está hablando acá a un pastor Timoteo. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esas son las características de un siervo de Dios. Cuando usted es un siervo de Dios que no tiene eso, raje. Un carnaza, no un siervo de Dios, un delincuente. Está buscando meter la mano en el bolsillo. Quiere vivir sin trabajar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está entendiendo? Y si alguna vez que ve que yo hago eso, salga corriendo y no venga más, porque está poniendo en peligro su alma. No es que le tiramos a lo de afuera, también nos hacemos cargo. ¿Cuántos dicen amén? En el momento que usted ve una actitud fuera de lugar, una perversidad o una cosa cochina, no me diga ni chao, váyase, no venga más. Directamente se lo digo, porque está poniendo en peligro su alma. ¿Está entendiendo? ¿Cómo me va a decir eso? Porque todos, hermanos,
estamos propensos a que en algún momento podamos caer. Nadie es perfecto. El único perfecto es Dios. Por eso tenemos que tener siempre muy en claro, hermano, cuál es el camino que Dios nos mandó a transitar y de qué manera debemos transitar. Y nosotros que somos predicadores de la palabra de Dios, solamente enseñar lo que está en la Biblia, no agregarle cosas del mundo, porque ahí automáticamente comenzamos a corromper las verdades bíblicas y nos terminamos convirtiendo en herejes. Dice la palabra de Dios: esto manda y enseña, y ninguno tenga poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto voy, dice Pablo, escuche bien, ocúpate de la lectura. La Iglesia Católica decía que leer la Biblia era herejía. Te encontraban con un versículo, un pasaje de la Biblia, hoguera. Sin embargo, acá dice: ocúpate de la lectura. Qué tremendo, ¿no? La exhortación y la enseñanza. Versículo 15: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, lo que Dios te brinde y te da a través de la palabra, que sea manifiesto y también pueda bendecir Dios a través de ello a tu congregación, a tu prójimo, a los que te escuchan. Dice la palabra de Dios, versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la palabra de Dios, porque haciendo, lean, no me miren a mí, yo porque lo sé de memoria, pero ustedes lean ahí en la Biblia, porque haciendo esto, no sea cosa que yo le diga otra cosa y después usted me crea a mí y la palabra dice otra cosa. Porque haciendo esto te cuidarás a ti mismo, o sea, a él y a todos los que te escuchan. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Guardar de las palabras de las verdades de la palabra de Dios, vivir las verdades de la palabra de Dios para cuidar su salvación y para que también vean nosotros el ejemplo en él y ellos también puedan ser guiados, gloria a Dios, a través de la palabra a las profundidades del Espíritu Santo y puedan alcanzar la salvación de su alma. ¿Van entendiendo? Qué importante, hermano, que es vivir la sana doctrina y salir de las doctrinas heréticas que hoy están gobernando las iglesias. Hoy está lleno de herejía la iglesia. La declaración positiva: yo declaro que mañana va a llover, hay sol. Yo declaro que para de llover, tormenta. Yo declaro que mi esposo va a dejar de robar, cayó preso. Al final, bueno, va a robar más. Claro, Dios preparó así, por eso cayó preso. No. Una mujer dijo: hicimos un estudio y le resultó un cáncer de mama. Bastante complicado, bastante avanzado y muy dañino. Y dijo esta mujer: no recibo en el nombre de Jesús y declaro que estoy sana, no recibo. A los 2 meses se murió, cáncer terminal. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Los familiares, las hijas y los hijos, le fueron a reclamar al pastor que por qué si ella declaró y decretó y canceló esa enfermedad, ¿por qué se murió? ¿Sabe qué dijo el pastor? Porque a su mamá le faltó fe. ¿Por qué se murió esa mujer? Porque no permitió, hermanos, que los médicos la operaran. Porque a veces Dios también se glorifica a través de los médicos. Los médicos te van a operar y dicen: esta mujer no pasa la operación, se recontra muere. Firman todos los familiares. Cuando la operan, salió más vivita que ellos. Y los médicos dicen: milagro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hay muchos médicos que se han convertido, hermano, a través de los testimonios y de las cosas que han pasado a las personas y que han caído en sus manos. Pero sin embargo hoy te dicen: no. Declare la casa, declare esto, decrete aquello. ¿Saben qué es eso, hermano? Eso es una herejía. Porque la Biblia no tiene absolutamente el más mínimo sustento. Hermano, la palabra de Dios no te habla de prosperidad. La palabra de Dios no te habla de lo material. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo material, todo lo que usted necesita va a venir por añadidura. ¿Dice así o no dice así? No dice: decrete, declare, busque riqueza, busque, porque Cristo murió para que usted sea millonario, como dice este falso profeta de Cash Luna, Guillermo Maldonado, Ronnie Chávez y Mi Suave. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Moya y cuántos otros cabritos están dando vueltas por ahí, Centroamérica, Norteamérica y en Europa. Y la gente va corriendo aquí para tener plata.
¿De qué le sirve al hombre ganar todo el dinero de este mundo y perder su alma en la condenación del infierno? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. También estuvimos tocando este tema el fin de semana cuando hablamos acerca de la obra de la carne, que es la avaricia. Ahora, estas son todas herejías, hermanos, que están metidas dentro de la iglesia. Otras herejías, las maldiciones generacionales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo está su hijo, mi hermana? Está un poquito mejor, está un poquito más calmado. Por lo menos. Tendría que seguir viniendo a la casa de Dios. Lo que pasaba con ese muchacho era una maldición generacional. Con toda la familia. Es una maldición que viene. Ese chico vino acá y antes de entrar acá su hijo quería salir corriendo. Cuando se fue después del culto quedó hecho un balazo. ¿Qué quiere decir? Que esas maldiciones que estaban en su vida, cuando llegó Jesucristo, se cortaron, porque dice la palabra de Dios, hermano, que Él se hizo maldición por nosotros. En el G2, hermano, en la mayoría de las iglesias destartaladas, llenas del diablo, lo primero que le dicen, que usted está bajo maldición, porque su papá es borracho, porque su mamá es asesina, porque el otro es un condenado, usted también. Eso es una mentira. En Cristo se rompen todas las maldiciones, se cortan todas las maldiciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el G2 usted va y lo primero que le dicen, ¡ay, hermana, la maldición generacional porque su mamá, pero su papá, ellos no conocen a Cristo! No, ustedes están bajo maldición. ¡Mentira! Eso no tiene sustento bíblico. En Cristo, hermanos, se rompieron todas las cadenas y ya no estamos más bajo maldición. Sin embargo, hay miles y miles de personas errados en esa doctrina. Estos falsos maestros, payasos mundanos que están enseñando acerca de la sanidad interior. Vamos a sanar tu corazón y vamos a empezar a revolver el pasado, a ver para de dónde nace esto. Que sea de donde sea, que haya nacido en la cuna misma, en la casa, en la antesala, en la cocina o en las manos mismas del diablo. Cuando venimos a Cristo esto se rompe, se corta. Sin embargo, esas doctrinas están metidas dentro de la iglesia para sacarle plata a la gente, para manipular a la gente, haciéndole, gloria a Dios, confesar pecado que ya Cristo ha, gloria a Dios, quitado con el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Mire cuántas doctrinas heréticas tenemos metidas dentro de la iglesia. Yo a veces hablo con los hermanos y cuando los confronto se me enojan. Porque declaro, no hermano, y no. Y siempre lo llevamos a la palabra. Y no, pero a mí me enseñaron así, si el diablo te enseñó. Pero el Espíritu Santo te dice que no es así. Porque acá tenemos la sana doctrina. Y tenemos que conformarnos a las sanas palabras del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si viene alguno, hermano, con otra enseñanza, sáquelo corriendo de su casa, porque usted se puede corromper. No, pero ¿cómo voy a hacer eso? Yo se lo digo por su bien. Vamos a 2 de Juan. 2 de Juan. Versículo. Gloria a Dios. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis la recompensa completa. O sea, vigile cada uno por sí mismo. No se fijen en lo que hacen los demás, porque el otro va a perder su recompensa, pero usted puede perder la suya. Si el otro la pierde, es problema de él, pero usted no pierda la suya. ¿Cuántos dicen amén? Retengamos, hermanos, gloria a Dios, aquello que Dios nos ha entregado. Ahora, dice la palabra de Dios, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ojo, al parche, dijo uno, el gomero, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa de sus buenas obras. La palabra de Dios también dice que no debemos participar de los pecados ajenos. Ahora, ¿se dan cuenta por qué a mí la gente no me quiere? ¿Todos están enojados conmigo? Porque cada vez que vienen los hermanos acá se le chispean. Yo voy por la palabra. Me dice, no, porque esto no, la palabra dice esto. Ustedes son muy legalistas. Chau. Pero vos no tenés amor. Pero por supuesto que tengo amor por mi alma, hermano. Yo no me voy a sentar a conversar sobre cuestiones necias
de palabras, de las cuales nacen divisiones y contiendas, enfrentamientos vulgares y vanos, que lo único que hacen es pervertir el oído de aquellos que te escuchan, y es para la perdición de oyentes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No podemos andar, hermano, cuando usted encuentra alguno que le viene con alguna historia rara, usted le va por la Biblia, no recibe y no discuta. Chao, que Dios te bendiga. Porque hay otra gente que está escuchando y se puede perder. ¿Cuántos dicen amén? Tenga mucho cuidado. Esto no es para contender, hermano. Esto no es para salir a pelear. Esto es solamente, hermano, para caminar, gloria a Dios, con mucha, mucha vigilancia. Ahora, ¿por qué dicen no le digas bienvenido? En aquel tiempo, según los usos y las costumbres del tiempo de los apóstoles, cualquiera venía y decía, bienvenido, hermano, y lo sentaba y compartían no solamente una charla, compartían una comida, compartían, no sé, un día en la vida cotidiana, 2 o 3 días, compartían todo. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? ¿Cómo yo puedo estar con una persona, sentarme a comer, participar y pasar tiempo con una persona que tiene una doctrina herética? ¿Cómo yo puedo pasar tiempo de mi vida con un mormón? Que yo le digo una cosa y me sale con el ángel morón, y que yo le digo esto y me sale con este, y le digo y me sale con cachivache. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No podemos conversar. No tenemos temas de conversación. Es imposible, hermano, que nos pongamos a hablar. ¿Va entendiendo? Por eso dice, no le diga bienvenido. No lo reciba. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones, dice en Corintios capítulo 15, 1 de Corintios 15, corrompen las buenas costumbres. ¿Cuáles son las buenas costumbres? Las inculcadas por el Espíritu Santo a través de la sana doctrina, las sanas enseñanzas, gloria a Dios, del Señor Jesucristo. Vamos de vuelta a Timoteo. Teníamos que tocar varios temas, pero nos quedamos para aclarar bien el tema este, gloria a Dios, de las herejías. 1 de Timoteo, 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4. Versículo 1. Apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, pero también le está hablando a la iglesia, porque esta carta se difundía en las iglesias de aquel tiempo y hoy la tenemos nosotros por poder. Dice, te suplico encarecidamente. O sea, medio como que le está diciendo, me estoy arrodillando y te estoy rogando. ¿Está entendiendo? Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y le está advirtiendo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ojo, porque la palabra, hermano, esta sí tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Que prediques la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta, corrige. Qué tremendo, ¿no? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues vendrá tiempo en donde no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán cachivaches, dice. Maestro, lo mismo. Se amontonarán maestros, conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad del oído. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Acá vamos a hacer un alto. Dice la palabra de Dios, mire, vamos a estudiar este pasaje. Que predique la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo. Y otra vez nosotros le decimos no por esto, y no por esto, y no, pero... ¿Y por qué esto? Por el pecado. Y no por esto, por esta práctica. Y no por esto, por esta práctica. ¿Y por qué? Por esta conducta. Y al final... No, al final no, recién estamos empezando. Tenemos que conocer al final, porque si estamos en esta condición y llegamos al final, estamos perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días tenemos que ir corrigiendo nuestra conducta, hermanos. Porque si no, vamos a quedar ahí en la historia. Por eso dice, pues vendrá versículo 3, este versículo vamos a estudiar. Tiempo en cuanto no soportarán la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Esto. Ellos es un tiempito que están congregando recién con nosotros, pero antes de congregar ustedes con nosotros ya escuché que la gente anda mala conmigo, ¿o no? Nos le dijeron, ese tipo es muy extremista. Somos los guerrilleros del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Pero por supuesto, si está en la palabra, hermanos. Dice que se amontonaron muchos maestros que tenían comezón de oír. Acá vamos a hacer un alto. Cuando usted se baña, yo soy fanático, ¿no? Yo tengo mi esponja, ya estoy preocupado porque mi esponjita ya no... ¿Vio esa esponja de la planta? ¿No? Y ahora desesperado con una esponja porque yo me rasqueteo y si no con una lija. Soy obsesivo.
obsesivo. Y agarro la esponja y le paso. Vi la grasitud, pero tengo que salir chiche bombón, como decimos en Buenos Aires. Hasta dentro del oído y le meto ahí la esponja y le raspeo. Veo que a veces el cuerpo, la gente se baña, ¿no? Y la grasitud del cuerpo sale. No sale. Se secan con la toalla y cuando ven la toalla dicen, ¿qué es esto? Como dice acá en Corrientes, la caracha. Esa es la caracha, digo, que quedó ahí en tu cuerpo. No salió. Entonces yo a ese le saco todo, pues. Yo sí como los chapistas, ¿no? Le meto la moladora y pero hay un problema. El oído se llena de jabón y yo me lo empujo, va para adentro. Y cuando me enjuago y la lluvia, ¿no? Después entra agua en el oído. ¿Y qué pasa cuando entra agua en el oído? Con el jaboncito. Empieza a picar. Y después te anda. O agarra un destornillador y está. encontró un cosito que dice, pará, a ver. Y le da. ¿Ve cuando usted le pica la espalda? No llega y va a la pared y hace. Y saca la lengua. Cuando le pica la oído igual, ¿o no? Ahora, fíjese. Eso es una enfermedad, según dicen los oftalmólogos, los oidólogos, ¿cómo es? Ya estoy medio bruto. Oftalmólogos. Nariz, garganta, oído, bueno, eso, los orejólogos, vamos a decirle. Otorrinolaringólogo. Ahí va. ¿Cuántos dicen amén? Otorrinolaringólogo. Adivínese. Otorrinolaringología. Se quedaron, ¿eh? No. Hay que ejercitar la lengua. Pero no como dice Santiago 3, ¿eh? No. Esa no, porque la lengua de Santiago 3 inflama toda la rueda de la creación, con chisme y con un montón de cosas. ¿Están entendiendo? Bueno, ya no salimos del tema, pero volvemos otra vez. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Hoy la gente necesita saber, conocer las verdades de la... Todo el mundo, hermano, está dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Ojo. Pero nosotros tenemos un mandamiento de presentarla tal cual como está acá. ¿Va entendiendo, no? Ahora, ¿para qué? Cuando la presentamos como está acá, la persona que recibe esa palabra produce vida. Porque la palabra de Dios es vida, es eficaz. Hebreos 4:12, y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta la coyuntura, los tuétanos, los huesos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Eso hace la palabra de Dios. Ahora, por eso tenemos que enseñar esa palabra. Acá dice que hay muchos que tienen comezón de oír. Pero hay un problema. Cuando usted va al otorrinolaringólogo, le mete el conito, hay un conito que se le mete acá, ¿no? Y le empiezan a mirar y dice, bueno, acá tenemos 3 cocodrilos, 2 culebras, una gurillú. Vamos a sacar todo esto, pero cuando limpiamos todo, porque veo que a algunos le hacen la limpieza de oído, que sacan, no sé, como a mí nunca me hicieron, pero veo que he visto que a viejitos que no escuchaban le han hecho, decían que estaban todos taponados, alguien nunca se limpiaron ni nada, y de succión y sale una bandeja llena de esa suciedad, ¿no? De cera. Claro, y de cera, y bueno, y pierde, vaya a saber todas las cosas que hay metidas ahí adentro, el arcón de la abuela. Y posterior a eso, le tienen que dar una medicación, ¿o no? Entonces le dan unas gotitas, ponga esta gotita 3 veces al día, cada 8 horas, cada 6 horas, depende del grado de la afección, para que se sane. Ahora, si le dan la medicación, se va a sanar. Pero si no le dan la medicación correcta, ¿qué va a pasar? Va a seguir enfermo. Ahora, la palabra de Dios es la que la gente tiene comezón de oír. Pero hay un problema. Hoy ya no se predica en las iglesias la verdad de la palabra de Dios. Se predica un evangelio herético, un evangelio adulterado. El evangelio de la prosperidad, el evangelio de la declaración positiva, el evangelio de la payasada. Un evangelio aguadito para que no sea tan pesado. Entonces la gente está dentro de la iglesia, pero como no tiene que hacer nada, están contentos. Entonces esa gente se acerca teniendo comezón de oír. Pero hay un problema. Usted cuando le pica el oído, porque a todos le pica el oído, no me digan que no, ¿no? Cuando usted le pica el oído, usted le mete el dedito, ¿o no? De manga, y está ahí, ¿no? Y mientras le está picando, siente que la comezón calma. Y está ahí, ¿no?
Mire mi cara, y está ahí. ¿Y verdad? Qué rico. Ah. Al otro. Y hasta saca la lengua. Ah, qué lindo. ¿Qué pasó? Calmó la picazón. ¿O no? ¿Y qué produjo eso? Placer. ¿Se sanó tu oído? Bueno, eso es lo que produce el evangelio que se predica hoy, hermanos. Solamente produce placer, pero no sana tu oído espiritual. No cambia tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso yo digo, y lo digo a boca llena, no me callo la boca, y quiero oír que oiga, el 90% de la iglesia está caminando rumbo a la boca misma del infierno por las prácticas heréticas dentro, gloria a Dios, de sus congregaciones, de sus comunidades. Nosotros no necesitamos relajamiento. Yo porque se lo dice así, ahora dice, este tipo es un payaso. No, para que usted entienda bien. No, acá usted sale... Acá yo no le vengo a dar relajamiento, acá nosotros le damos la medicina. Y la medicina de antes, veo que usted tomaba y era bien amarga. La de ahora tiene gusto a frutilla, tiene gusto a coco rallado. La de antes era medicina, ¿se acuerda? En su época, hermana, cuando usted era chica le daban un jarabe y se moría más o menos. Te sanaba de todo, pero te reventaba el estómago, horrible, amargo, feo. Yo me acuerdo, era chico, nos amenazaban y nos pegaban y yo no abría la boca, mata. Y mi mamá me daba, vas a tomar, me voy a morir. Y cuando por ahí, digo, Bart Simpson cuando agarra, ahí con la rama vieja, ¡ay! Ahí mi hermano me enchufaba. Me enchufaba la cuchara hasta la cosita esa. Y yo decía, uy, qué feo. Pero eso me sanaba. La medicina, hermano, es para sanarte, no es para producirte relajamiento. Y la palabra de Dios es medicina para nuestra alma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Así dijo el salmista, es medicina para nuestra alma. Ahora, ¿usted quiere medicina o quiere algo que le produzca relajamiento? No me conteste. El relajamiento te va a llevar a la perdición del infierno, pero la medicina va a sanar tu alma, va a cambiar tu vida, va a transformar tu corazón y te va a hacer un cristiano verdadero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ese es el propósito de Dios para nosotros, hermanos. Pero dice versículo 5, pero tú, a mí, a ustedes, a Timoteo, a su pueblo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, aunque se levante el diablo, cumple tu ministerio. Aunque te critiquen, aunque te esto, aunque que el otro, usted tenga la medicina amarga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Esa es la que tenemos que presentar. Nosotros no estamos llamados a producir relajamiento. Estamos llamados a presentar la verdadera palabra de Dios. No doctrinas heréticas salidas del contexto bíblico, hermanos. No acomodar, gloria a Dios, la palabra de Dios. No sacar un versículo del contexto con el pretexto de que de formar una idea nueva. Hoy tenemos la doctrina, gloria a Dios, de que Jesucristo no va a venir. Se ríen. Usted escucha hablar en las iglesias, en la radio cristiana, del reino. Hablan del reino. El reino, el reino, el reino. ¿Qué está haciendo la iglesia? Está preparando el reino para cuando venga el rey. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En la casa de mi Padre, ¿qué hay? O dice, preparame morada acá. ¿Quién fue a preparar las moradas? ¿Quién ya tiene preparado el reino? ¿Será que nosotros podemos preparar el reino, hermano? ¿Qué es eso, hermano? Eso es una herejía. Tengamos mucho cuidado. Las herejías producen contienda. Yo antes me dedicaba a mandar mensajes a la radio. Y quedaba todo ahí. Y una vez me dice una... Yo no sé quién me manda acá porque encima Caradura no manda acá en la radio Claudio, ¿no? Que se lo olvida. Ni siquiera dice el nombre. Pero que me compruebe con un solo versículo. Le mandé como 10 mensajes. Le llené los celulares de versículos bíblicos, los cuales estaban reprobando las payasadas y las mundanaderías que estaban diciendo, las herejías. Y la pastora Sonia dijo, porque yo, y Chapulín Colorado. Yo me dije que era capaz que llega acá con agarrar la leche. No tengo mucho, pero me agarrar la leche, que me joven. No dice la mente.
Entonces yo siempre del anonimato. Y le mando un mensajito. Pin, pin, pin. ¿Quién es? No sé. Un admirador. Pero fundamenteme con la Biblia. Y le mando un fax. Con muchos versículos bíblicos. Pero sin embargo la gente hoy, hermano, cree cualquier cosa. Por eso la gente está como está. Y esto produce contienda. Cuando nosotros hacíamos radio, ¿te acordás, Darío? Yo le decía a los siervos de Dios cuando hacíamos radio, no prediquen. Tenían terminantemente, y por ahí a veces Monzón cuando se zafaba, yo ya enseguida agarraba el teléfono, hermano, cerrá la boca, invitá, anunciá, da, gloria a Dios, los horarios de culto, invitá a la gente, pasá testimonio. No toques la Biblia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Porque es para prohibir. Porque ya nos conocían y a veces no tenemos la altura necesaria, o sea, no estamos ya al nivel de poder confrontar. Esa vez cuando te maltrataron todo mal, que te faltaron el respeto, por yo decía, hermano, no contestes, jalo. A mí cuando me mandaban, ahí yo les daba duro por la palabra. Ah, sí, porque yo sabía a los 5 minutos del programa empezaban a llover los mensajes. Sí, y por la palabra, y se armaba, ¿no? Un día me dice Claudio, no tenemos que enseñar doctrinas. ¿No tenés un trabajito para mí en tu casa? ¿Por qué me dice? Si no tengo que enseñar doctrina, hermano, tengo que dejar predicar el evangelio, si esto es doctrina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La doctrina de Jesucristo. A veces te invitan a predicar, hermano, no predique doctrina, por favor. Decime, por favor, decía, ¿qué vine? ¿Y quiere que traiga el libro de Petrona C. de Gandulfo, de Chichita de Arqueaga, de la Marugotana? Vamos a leer una receta de cocina, pues, si no puedo enseñar la Biblia. La Biblia es doctrina pura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto manda y enseña la sana doctrina del Señor Jesucristo. No hay otra cosa que nosotros podamos enseñar. Y tenemos que pelear, hermano, a capa y espada, contender. Pero hay dos tipos de contienda. Porque la palabra de Dios nos habla de contienda, divisiones, y lo prohíbe. Porque estuvimos enseñando que la palabra de Dios está totalmente, gloria a Dios, en contra de las contiendas. Pero sin embargo, la palabra misma que nos prohíbe tener contiendas y enfrentamientos por la palabra, nos llama, hermano, a contender ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. ¿Cómo? No puedo contender, pero tengo que contender. ¿Va entendiendo lo que le quiero decir? No entiende nada. Vamos a Judas, versículo 3. Judas 3. Ahí va a ver qué tipo de contienda. Judas 3. Yo no sé para qué perdí tiempo escribiendo esto, Señor Jesús. Vamos, gracias que lo tenemos grabado. Gloria a Dios, porque de ahí mismo vamos a sacar los nuevos. De ahí mismo vamos a sacar el nuevo material. Judas 3. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Amados, este Judas es Judas Tadeo, el hermano de Jesús. Creo que los católicos dicen, María no tuvo más hijos. ¿Viste que nació? ¿De probeta? O vino dentro de un kinder. Yo que usted abre el kinder y sorpresa. Compró un kinder María y dijo, ¡ay, qué un camellito! No era un camellito, era un bebecito. ¿Qué fue? Judas Tadeo, el hermano de Jesús. Al igual que el otro Santiago, el Santiago de la Biblia, también es el hermano de Jesús. Y hay otro Jacobo, del cual también habla la Biblia, que es el otro hermano de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quedan un montón. Pero María, virgen, santa, pura, nunca tuvo más hijos. Siempre fue virgen. ¿Será? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es esa doctrina? Una herejía. Qué tremendo, ¿no? Judas 3. Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes, o sea, desde el principio, habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, faltos de piedad, que dicen ser cristianos pero no son. No está hablando de los de afuera, hermano. No está hablando de los testigos de Jehová, no está hablando de los mormones, está hablando de los que dicen ser cristianos y no lo son. Hombres impíos. Muchas iglesias dicen que los impíos son los que están afuera. Impío es una palabra juxtapuesta, compuesta. Una palabra doble, vamos a decir, que significa in, que es un prefijo que dice sin o falta, que no tiene. Y
impío, que deriva de piedad. O sea, no tiene piedad, no tiene temor, no tiene reverencia. Los de afuera no tienen temor, no lo tienen si no conocen a Cristo. No tienen reverencia, pero ¿qué van a tener reverencia si son mundanos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde están los impíos? Dentro de la iglesia. Esos, dice la palabra de Dios, que se levantarán hombres impíos, gloria a Dios, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y el Señor Jesucristo, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Ay, hermano, usted sabe que mi esposa es, esta mujer es una hija del diablo. ¿Para qué te casaste? Me voy a divorciar, porque la primera también fue. ¿Y cuántas veces ya te divorciaste? Y voy por la tercera. Y bueno, divorciate, hijo, divorciate. Se divorció, se casó por tercera vez y sigue predicando en un altar santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es un impío que está convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios, porque el divorcio no tiene sustento bíblico. La Iglesia Católica, a pesar de ser una secta, no acepta el divorcio. Los cristianos hoy ya están aceptando el divorcio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aceptan el lesbianismo, aceptan la homosexualidad. Escuché uno de los cabezones referentes de la Iglesia cristiana que estaba diciendo el otro día que no tiene absolutamente nada en contra de los homosexuales. Y dije, este hombre está loco, entonces no conoce la Biblia, ¿qué es lo que está predicando? Si la palabra de Dios condena esas prácticas, o sea, no condena a la persona. ¿Va entendiendo? Porque la persona está errada, no sabe lo que está haciendo. Pero yo me encuentro con una persona que está en esta situación y cuando tenga oportunidad de hablar y Dios prepare, yo le voy a decir que Jesús lo ama, que Jesús la ama si es lesbiana y que puede salir de esa situación si se acerca a Cristo. Pero yo no le voy a decir que está bien. ¿Saben por qué, hermano? Porque lo estoy engañando. Y por lo menos si uno le dice la verdad, en algún momento al recibir la verdad, esa palabra va a dar fruto en su corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al que está adulterando, que tiene 3, 4 mujeres, no importa, porque vos te arrepentís, como dicen en el G12. Que te vaya el domingo y se arrepiente, y después de una semana viva como se le dé la gana. No, por hermano. Eso no tiene sustento bíblico. Pues. Eso no se hace. ¿Cuánto Amén. Está convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Viven como libertinos. Y a Dios eso no le agrada. Hoy la iglesia está sumida en el más profundo libertinaje. Hay un libertinaje total. Nosotros entramos a las iglesias, hermano, y no sabemos si es la iglesia o, como dijo María Elena Walsh, el reino del revés. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El pescado vuela, el canario nadaba. Así dice la canción esa del reino del revés. Estamos igual dentro de la iglesia, no se sabe quién es quién. Cada uno predica el evangelio conforme a lo que le parece, conforme a la necesidad que tenga. Eso estábamos hablando con el hermano hoy, dice que el papá del hermano Jonathan es pastor de un ministerio allá en Goya. Un ministerio y tiene radio propia también. En un momento vamos a hacer un poco de bulla por eso. Pero hoy estábamos con Pedro y todo el mundo quiere ser pastor, y claro, pues todos quieren pilapilé, pues. Pero para tener pilapilé, ¿qué hay que hacer? Hay que enseñarle que está todo bien, siga robando, siga mintiendo, siga esto. Cristo te ama y la gente se junta. Y es el evangelio que le gusta a la gente, porque no lo confrontamos, porque la gente no se siente herida, porque la gente no se siente humillada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero no por el hombre, la gente tiene que sentirse humillada cuando viene la palabra de Dios. Porque la palabra dice que tenemos que humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, no humillarnos delante del hombre. Pero la palabra te habla y te sentís humillado, porque Dios te está diciendo, esta práctica en tu vida no me gusta. Déjame, dame lugar en tu vida para que yo pueda corregir esto, porque Él tiene que corregir, nosotros solo no podemos corregir nada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero eso a la gente no le gusta. ¿Por qué? Porque la sal cae en la llaga y arde, y pica, y no gusta, pero no se dan cuenta que después te sana, cicatriza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que necesitamos nosotros en este tiempo, hermano, contender. De esa contienda está hablando. Yo en un tiempo cuando teníamos el programa de radio a las 11 de la noche, ¿te acordás esa vuelta que nos cruzamos con un pastor? Me dice, pero mirá, hermano, vos no podés decir esto por la radio, ¿no? Que esperá que voy a alquilar una hora más todavía. A las 11, de 11 a 12, ¿te acordás, Dios? El programa se llamaba Iglesia Despierta. Imagínense, cuando dice gloria. Y viene un día acá un pastor y me dice, pero escuchame, hermano, mirá lo que vos estás diciendo, y vamos a sentarnos y vamos a seguir diciendo.
porque me lo reclama la palabra de Dios. Somos proclamadores de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros no somos contempladores del pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Y tenemos que esforzarnos por salir de una vana manera de vivir hueca y vacía, para poder tener una vida llena del poder del Espíritu Santo de Dios, que nos guíe a qué, a poder entrar justamente en la vida eterna. ¿Van entendiendo? Si no, ¿qué hacemos acá, hermano? ¿Van entendiendo? Esto no es, hermano, no sé, un centro de diversión. No es un pelotero. Todos cantamos, todos saltamos. No, acá todos lloramos. Ayer hay un pastor acá y dice mi esposa, ¿qué hiciste que estaba llorando? No dice nada, la palabra, chucu, 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 chucu. Me dice, pero no lo dejaste hablar, no, porque si habla bien, yo le también. Yo no quería llorar, pues. Dice gloria a Dios. Ay, ¿cómo va a llorar? Anga. En la presencia de Dios, hasta el más guapo llora. ¿Cuánto dice? Amén. ¿Cuántas veces le pasó a usted? Amén. El Espíritu Santo no hay quien se le pueda resistir, hermano. Por eso tenemos que tener un corazón sabio, sencillo. Por eso debemos contender, hermano. Pelear ardientemente. Acá está hablando de una acción, hermano. De una pelea. Cuerpo a cuerpo en el original del griego. Está hablando de una contienda. En un tipo de pelea, pero no a la distancia, sino ahí. Cuerpo a cuerpo. ¿Ven los boxeadores? Están ahí pegándose y le pega uno y le pega al otro. Tim, tim, el que tiene más fuerza gana, el otro queda noqueado. De ese tipo de contienda, pero no a las trompadas, sino contender fervientemente por la fe que nos fue dada una vez a los santos, dice él, que es la sana doctrina de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que guardar. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 10. Pero esto, versículo 8. Pero no obstante, de la misma manera también estos soñadores, fíjese que tremendo, soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Mancillan la carne, contaminan, corrompen su carne. Tenemos la iglesia llena, adulterio, promiscuidad. Hay pastorcitos acá que no son pastorcitos, son pastortotes, cochinos grandotes de hace años de cochinadas, que tienen iglesias con mucha gente, llenos de cochinos. Todos los cochinos caen ahí. Persigue a las chicas, persigue a las casadas. Ya viene con testimonios anteriores, pero sin embargo ahora siguen de la misma manera. Al 60% de las jóvenes le ha llegado con revelaciones. Dice el Espíritu Santo que hay una maldición en tu vida, pero me tenés que dar un beso al pastor para que esa maldición se corte. ¿Será? ¿Qué hay que hacer? ¿Darle un beso al pastor? No. Hay que pegarle una buena chicoteada. Qué tremendo, ¿no? Y la gente sabe cuál es la condición de ese varón. Que a la gente le gusta. Qué tremendo, ¿no? ¿Será que nosotros podemos tolerar eso, hermano? Es imposible. Estos hombres están llenos de mundanalidad. Hay iglesias, hermano, que están llenas de perversión, gloria a Dios, y de carnalidad. Llenas, gloria a Dios, de pecados sexuales. Empezando por la cabeza y terminando por el que barre la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Estos soñadores son los que mancillan la carne. Qué tremendo. Dice la palabra de Dios, rechazan la autoridad, son rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, dice apóstol Tito, mas con sus hechos lo niega. Por cuanto son réprobos y rebeldes, abominables en cuanto a toda buena obra. Sus prácticas son, hermanos, decadentes, corrompidas y abominables delante de Dios. No hacen las cosas bien. Cuando el hombre de Dios debe ser enteramente preparado, la mujer de Dios, para toda buena obra, no para obras corrompidas. Dice la palabra de Dios, gloria a Dios, ya terminamos. Mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Ellos lo agarran a Satanás, y Satanás un trapo de piso. Satanás un tonto. Satanás el Kiko del Chavo del 8. Vio que el Kiko le decía, ¿a dónde está el rey de los tontos? Y le decía a don Ramón, vos sos el rey de los tontos, el rey de los tololos, el rey del mundo. Y decía Kiko, soy yo, el tololo, el rey de los tololos. Y él contento.
porque era el rey de los tololos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Todos miraron del chavo, ¿no? Y él se ponía contento porque le decía que era el rey de los bobetas, que no había uno más bobeta que él en todo el mundo, y él se ponía contento. Hoy la iglesia hay muchos que lo tratan así a Satanás, como Satanás es una cosa que Satanás está acá, él te está pisando la cabeza a vos. Decíamos el otro día, ¿no? Hermano Martín me decía, la tercera parte de los ángeles fueron seducidos. Prácticamente casi todas las iglesias en el contexto mundial están tomadas y seducidas, manipuladas por Satanás, pero sin embargo ellos a Satanás le escupen, le pegan en el ojo, le pegan una patada, lo llevan, lo traen. ¿Qué es eso, hermano? ¿Tiene sustento bíblico? Eso es una herejía. ¿Por qué? Porque lo está diciendo la palabra de Dios. Dice, blasfeman de los poderes superiores, cuando el arcángel Miguel, o sea, no está diciendo cualquiera, el arcángel Miguel es el arcángel guerrero, el ángel guerrero de Dios por excelencia. El arcángel Miguel, dice la palabra de Dios, luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés y no se atrevió a proferir juicio de maldición en contra del diablo, sino que ¿qué le dijo? Que el Señor te reprenda, Satanás. Qué tremendo, ¿no? ¿Quién era el diablo? Era un ángel por excelencia, hermano, un querubín protector. Abajo de Jesús, el primero era Satanás. ¿Va entendiendo? Usted escucha hoy en las iglesias al diablo acá, de trapo al piso. Y cuando miramos su vida, damos cuenta que los trapos del piso son ellos. Contendamos ardientemente, hermano, por la fe que le fue dada una vez a los santos. La sana doctrina. La doctrina que te lleva a la conversión, a la búsqueda de las profundidades del Espíritu Santo y que por ende hace manifestar en tu vida un cambio, una transformación plena. ¿Para qué? Para que aquellos que te ven puedan creer que verdaderamente Dios y Jesús existen por el reflejo que hay en tu vida. Un reflejo de vida, no un reflejo de muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie un segundito, de que puedan hacerlo. Gloria a Dios. Y oramos a Dios.